Cuando las pesadas puertas de hierro de la hacienda Los Alacranes se cerraron detrás de Elena, con un estruendo metálico que pareció fracturar el aire, ella supo que 12 años de su vida se habían convertido en polvo y olvido. En su mano derecha, apretaba con una fuerza desesperada una llave oxidada, que más parecía un trozo de desecho que el pago por una vida entera de sacrificios y madrugadas sin descanso. Había entregado su juventud, la fuerza de su espalda y el brillo de sus ojos, cuidando a una patrona que en su último suspiro solo pudo dejarle una propiedad que todos en el pueblo llamaban la Posilga de Lodo. Mientras caminaba por el sendero de tierra roja, sintiendo cómo el sol implacable de la tarde le castigaba la piel, Elena no podía dejar de pensar en la mirada de desprecio de los herederos, quienes se repartían lingotes de oro, mientras a ella la enviaban a morir de hambre en una estructura de barro que amenazaba con desmoronarse con el primer suspiro del viento. Antes de continuar con esta historia que te va a dejar sin palabras, cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad o país nos escuchas. Es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Dale clic al botón de like, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias de la vida real y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos directo a la historia. La miseria no era algo nuevo para Elena, pero aquel día el hambre se sentía diferente. Tenía un peso amargo en el centro del pecho que ninguna oración lograba aliviar. Durante más de una década, sus manos calejadas habían restregado los suelos de mármol de la casa grande, habían lavado las sábanas de seda de quienes la miraban como si fuera parte del mobiliario, y habían preparado los banquetes más exquisitos, mientras su propio estómago solo conocía el sabor del café ralo y las tortillas frías. Recordaba cada humillación silenciosa, cada vez que tuvo que bajar la cabeza para no ver el brillo de las joyas que ella misma limpiaba, sintiendo que su dignidad era un hilo delgado que se tensaba más con cada año de servidumbre. El cansancio le pesaba en los huesos, como si cargara piedras invisibles, y el dolor de su espalda era un recordatorio constante de que para los ricos ella solo era una herramienta desechable, alguien cuya única misión en la tierra era servir hasta que la última gota de su vitalidad se secara por completo. Caminó durante horas bajo el cielo del Valle del Olvido, un lugar donde la esperanza parecía haberse evaporado hace mucho tiempo, entre los campos secos y el polvo que lo cubría todo con un manto grisáceo. Sus pies, protegidos por unos guaraches gastados que apenas mantenían su forma, sentían cada piedra del camino, cada aspereza de la tierra que parecía reclamar su cuerpo cansado. A su lado caminaba Milagritos, su pequeña nieta de apenas 6 años, cuyos pulmones luchaban por cada bocanada de aire en medio de aquel clima hostil y polvoriento que no perdonaba a los débiles. Elena la miraba de reojo y sentía que el corazón se le partía en 1000 pedazos, porque sabía que no tenía nada que ofrecerle más que un refugio de barro y la fe inquebrantable de que Dios no abandona a sus hijos más humildes en el momento de mayor desesperación. La niña, con su rostro pálido y sus ojitos llenos de una sabiduría prematura, no se quejaba, pero Elena podía escuchar el silbido en su pecho, un sonido que le recordaba constantemente la urgencia de su situación y la crueldad de quienes las habían echado a la calle. El trabajo en la hacienda había sido una condena disfrazada de oportunidad, una trampa de 12 años donde Elena entregó su salud a cambio de promesas que se desvanecieron tan pronto como la vieja patrona cerró los ojos para siempre. Ella recordaba las noches en que la doña le juraba que nunca la dejaría desamparada, que su lealtad sería recompensada con una herencia que le permitiría vivir sus últimos años con la paz que tanto se había ganado. Elena le creyó, con la inocencia de quien todavía piensa que la palabra de honor vale más que cualquier papel firmado por un abogado corrupto, y por eso aceptó los maltratos de los hijos y las jornadas interminables sin decir una sola palabra de protesta. Ahora, mientras veía a lo lejos la silueta de la choza de barro que era su único patrimonio, comprendía con una claridad dolorosa que el mundo de los poderosos se alimenta de la esperanza de los pobres, usándola como combustible hasta que no queda más que
cenizas y desprecio. La casa de barro se alzaba al borde de un barranco, como un monumento al abandono, con sus paredes agrietadas que parecían cicatrices profundas sobre la piel de la tierra. No había flores en el jardín, solo maleza seca y el olor metálico de la soledad que emanaba de cada rincón de aquel terreno baldío donde el tiempo se había detenido. Elena se detuvo frente a la puerta, sintiendo que las piernas le flaqueaban ante la magnitud de su desgracia, preguntándose cómo podría proteger a su nieta en aquel lugar donde ni siquiera las lagartijas encontraban refugio del sol. El aire que rodeaba la propiedad estaba cargado de un silencio opresor, un vacío que parecía devorar cualquier rastro de alegría o consuelo que pudiera quedar en su alma devastada. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo insertar la llave en la cerradura oxidada, sintiendo el frío del metal como un presagio de la lucha amarga que estaba a punto de comenzar en aquel rincón olvidado del mundo. Don Tacho, el viejo albañil del pueblo que aún recordaba los tiempos en que la hacienda era un lugar de honor, la observaba desde lejos con una mirada cargada de secretos y melancolía. Él conocía la historia de cada piedra de ese valle. Sabía quiénes habían construido los muros de la injusticia y quiénes habían derramado su sangre para mantener el imperio de la codicia de los hijos de la patrona. Se acercó lentamente a Elena, con su sombrero de paja raído y su piel curtida por décadas de trabajo bajo el sol, y le puso una mano sobre el hombro con una ternura que ella no había sentido en años. No dijo nada en ese momento, pero sus ojos cansados le transmitieron un mensaje de resistencia que Elena no alcanzó a comprender del todo, una chispa de esperanza que se encendió brevemente en medio de la oscuridad de su miseria. Él sabía que esa casa no era simplemente barro y paja, sino el testamento silencioso de un hombre que había amado la justicia más que al dinero y que había dejado un regalo oculto para quien supiera buscar con el corazón. Elena recordó entonces el día en que el difunto esposo de la patrona, años antes de morir, la llamó a su estudio y le entregó un pequeño sobre con instrucciones de que nunca lo abriera hasta que se encontrara en su momento más oscuro. Ese sobre se había perdido en uno de los tantos traslados de la hacienda, o quizás había sido robado por los sirvientes envidiosos, pero el recuerdo de sus palabras seguía vibrando en su memoria como una campana lejana. El patrón era un hombre de manos grandes y voz profunda que siempre la trató con un respeto que rayaba en la devoción, como si supiera que Elena era la única persona verdaderamente pura en aquel nido de víboras que era su propia familia. Le había dicho que la humildad es la capa que esconde los tesoros más grandes y que a veces la salvación se encuentra en los lugares que el mundo desprecia con más saña. En aquel momento, Elena pensó que eran los delirios de un anciano al borde de la tumba, pero ahora frente a la casa de barro, aquellas palabras empezaron a cobrar un sentido nuevo y aterrador. La entrega de la herencia había sido un espectáculo de humillación pública que Elena nunca podría borrar de su mente, una herida abierta que seguía sangrando en su orgullo de mujer trabajadora. Frente a los abogados de la ciudad y los parientes hambrientos de fortuna, don Ricardo, el primogénito de la patrona, leyó la cláusula que le otorgaba la propiedad periférica de adobe, con una sonrisa cargada de veneno. La risa de los presentes resonó en el gran salón de la hacienda como el ladrido de perros hambrientos, burlándose de la mujer que había limpiado sus desastres durante más de una década y que ahora recibía una limosna de tierra y lodo. Don Ricardo se acercó a ella y le susurró al oído que debería estar agradecida de no haber sido enviada a la cárcel por los supuestos robos que él mismo había inventado para justificar su expulsión. Elena sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies, pero mantuvo la frente en alto, aceptando el documento con una dignidad que dejó a los presentes en un silencio incómodo por unos breves segundos. La reacción de Elena ante el regalo fue de una confusión absoluta, mezclada con una gratitud que nacía puramente de su necesidad de supervivencia y de su respeto sagrado por los muertos. Ella no veía una casa, veía un techo que, por muy precario que fuera, le pertenecía por derecho propio, y donde nadie podría humillarla, nuevamente por ser una simple empleada. Apretó el papel contra su pecho,
como si fuera un escudo contra la maldad de don Ricardo, prometiéndose a sí misma que convertiría aquel montón de barro en un hogar digno para Milagritos. Aunque las lágrimas amargas amenazaban con desbordarse, se obligó a sonreír para que la niña no sintiera el miedo que le devoraba las entrañas, mostrándole la llave como si fuera el tesoro más grande del universo. La pequeña, con su fe inquebrantable en su abuela, saltó de alegría sin saber que estaban entrando voluntariamente en lo que parecía ser su propia tumba económica, rodeadas de enemigos que esperaban su caída final. En la plaza del pueblo, los comentarios no se hicieron esperar, y las burlas de los vecinos le dolieron a Elena más que el sol ardiente que le quemaba la nuca. Decían que la patrona se había burlado de ella hasta después de muerta, que regalarle esa choza era como darle un hueso a un perro viejo para que se fuera a morir a otro lado sin causar molestias. Los hombres en la cantina apostaban cuánto tiempo tardaría la primera tormenta en derribar las paredes de barro, y las mujeres en el mercado la miraban con una mezcla de lástima y desprecio, como si la pobreza de Elena fuera una enfermedad contagiosa que debían evitar a toda costa. El presente parecía una broma cruel del destino, una trampa diseñada para que ella terminara pidiendo limosna en las calles y validando así la supuesta superioridad de quienes la habían explotado durante 12 años sin piedad. Pero Elena no escuchaba, o al menos fingía no hacerlo, mientras caminaba con paso firme hacia su nuevo destino, ignorando las risas que la seguían como sombras persistentes. La casa de barro estaba ubicada en un terreno que nadie quería, un pedazo de tierra árida donde nada crecía y donde los vientos del norte golpeaban con una violencia inusitada durante el invierno. Sin embargo, para Elena, aquel lugar representaba la aceptación de su nueva realidad y el fin de su vida, como servidumbre, un cambio de piel que, aunque doloroso, era necesario para encontrar la redención que tanto buscaba. Al llegar a la puerta de madera carcomida por el tiempo, se detuvo un momento para mirar hacia atrás, hacia la opulencia de la hacienda que se veía a lo lejos, y sintió un alivio inesperado al saber que ya no pertenecía a ese mundo de mentiras y traiciones. Prefirió la aspereza del adobe y la incertidumbre del mañana a la seguridad de una habitación de servicio donde su alma se estaba secando día tras día bajo el peso de la ingratitud de sus patrones. Con un suspiro profundo que sacudió todo su cuerpo, giró la llave y se preparó para enfrentar lo que fuera que la casa de barro tuviera guardado para ella. El último parágrafo de este primer capítulo de su vida encontró a Elena cruzando el umbral de su herencia, con el corazón latiendo con una mezcla de terror y una curiosidad que no podía explicar. El sol se estaba ocultando detrás de las montañas de la sierra, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía reflejar la lucha que estaba por venir en aquel rincón polvoriento de México. Al entrar, el crujido de la puerta sonó como una advertencia, o quizás como una bienvenida de los fantasmas que habitaban entre las paredes de barro, susurrando secretos que habían esperado décadas para ser escuchados. Elena no sabía que bajo sus pies se escondía el poder para destruir a don Ricardo, ni que esa casa de apariencia miserable era en realidad un cofre de justicia divina que cambiaría el destino de todo el valle para siempre. Con la mirada fija en la penumbra del interior, dio el primer paso hacia una revelación que la dejaría sin aliento y que pondría a prueba cada fibra de su fe inquebrantable en la Virgencita y en la justicia del cielo. El interior de la casa de barro recibió a Elena con un abrazo de aire estancado y gélido que parecía haber estado atrapado entre aquellas paredes desde antes de que ella naciera. Al dar el segundo paso, sus pies, descalzos sobre el suelo de tierra apisonada, sintieron la aspereza de los granos de arena y la sequedad de un lugar que no había conocido el agua ni el cariño humano en décadas. La oscuridad era casi total, una penumbra densa que olía a olvido, a hollín de fogones apagados y a ese aroma metálico que desprende la humedad cuando se mezcla con el adobe viejo. Milagritos se aferró a su falda gastada, y Elena pudo sentir el temblor de la pequeña, un escalofrío que no era de frío, sino del respeto, instintivo que imponen los lugares que guardan secretos demasiado pesados para los vivos. El silencio era tan profundo
que el sonido de sus propias respiraciones agitadas parecía retumbar contra las vigas de madera de mezquite que sostenían el techo inclinado. A medida que sus ojos se acostumbraban a la escasa luz que se filtraba por las rendijas de la puerta, Elena pudo distinguir la silueta de un espacio que parecía haberse rendido ante el paso del tiempo. En las esquinas, enormes telarañas colgaban como cortinas de seda grisácea, atrapando el polvo que bailaba en los pocos rayos de sol que lograban atravesar los huecos de las tejas rotas. El ambiente era sofocante, cargado con el peso de una historia que ella aún no comprendía, una mezcla de santuario y cárcel que le erizaba los vellos de los brazos. Cada rincón de la choza estaba cubierto por una capa de polvo graso que se pegaba a los dedos como una sustancia pegajosa, y el sonido del viento afuera, silbando al chocar con las paredes de barro, creaba una melodía lúgubre que parecía advertirle que se marchara antes de que la casa la reclamara para sí. Elena, sin embargo, apretó los dientes y se obligó a permanecer firme, sintiendo que aquel era su único campo de batalla. La exploración comenzó por la pequeña cocina, donde un viejo fogón de piedra permanecía frío, como una boca abierta que ya no tenía historias que contar ni leña que quemar. Al pasar la mano por la superficie rugosa de la mesa de madera, Elena sintió las grietas profundas que el tiempo había tallado en la fibra, cada surco una microhistoria de las manos que alguna vez amasaron pan en ese mismo lugar. Encontró un jarro de barro cocido, roto por la mitad, que conservaba todavía el rastro de una pintura azul descolorida, una reliquia de tiempos mejores que ahora descansaba en el suelo como un recordatorio de la fragilidad de la vida. Cada objeto que tocaba estaba impregnado de una energía pesada, una sensación de que los antiguos habitantes habían dejado algo más que sus pertenencias, habían dejado sus penas, sus esperanzas, y sobre todo, una espera silenciosa que ahora Elena venía a terminar con su presencia. En un rincón de lo que alguna vez fue el dormitorio, Elena descubrió un viejo baúl de madera de pino, carcomido por las polillas y cubierto por una manta de lana podrida que se deshizo al primer contacto. Al abrirlo, el chirrido de las bisagras oxidadas rasgó el silencio como un grito de agonía, liberando un olor penetrante a alcanfor y a papel viejo que le hizo picar la nariz. Dentro, encontró una serie de fotografías amarillentas por el sol de los años, rostros serios de hombres y mujeres con miradas profundas que parecían seguir sus movimientos desde el papel cuarteado. Eran las vidas de quienes habían habitado esa casa antes de que pasara a manos de la hacienda, personas de manos calejadas como las suyas que habían luchado contra la misma tierra seca y el mismo desprecio de los poderosos. Elena sintió una conexión espiritual con esos desconocidos, una corriente de fuerza que empezó a recorrerle la columna, recordándole que no era la primera en sufrir la injusticia. Mientras sacaba con cuidado una Biblia vieja cuyas páginas estaban pegadas por la humedad del valle, Elena notó algo extraño en la disposición del baúl, como si el fondo no estuviera alineado con el peso de lo que contenía. Sus dedos, expertos en detectar las irregularidades tras años de limpiar cada recoveco de la hacienda, sintieron una pequeña protuberancia en la base de la madera, una astilla que escondía algo más que una simple falla de fabricación. Al presionar con fuerza, escuchó un clic sordo, un sonido de mecanismo antiguo que se despertaba de un sueño de décadas, y el fondo falso cedió unos milímetros ante su mirada incredulidad. El corazón le dio un vuelco en el pecho, latiendo con tal fuerza que pensó que se le escaparía por la boca, mientras Milagritos la miraba con los ojos muy abiertos, conteniendo la respiración ante el misterio que se abría frente a ellas. Elena sintió que la presencia del difunto patrón se hacía más fuerte en ese momento, como si un susurro en el aire la guiara hacia la verdad. Bajo la tabla oculta, envuelto en un trozo de terciopelo rojo que todavía conservaba su suavidad a pesar de la suciedad exterior, descansaba un objeto pesado y frío que Elena sacó con una lentitud casi ritual. Al desenvolverlo, la luz agonizante del atardecer golpeó una superficie metálica que brilló con un fulgor dorado, iluminando por un instante la penumbra de la habitación como si un pequeño sol hubiera nacido en sus manos.
Era una llave de hierro forjado, mucho más grande y ornamentada que la de la puerta principal, acompañada de un documento doblado en 4 partes que crujía con el peso de la autoridad. Elena sentía que las manos sudaban, mojando el papel antiguo, mientras sus ojos intentaban descifrar las letras elegantes y firmes que habían sido escritas con una pluma que no conocía la duda ni el miedo. El aire en la habitación pareció volverse más liviano, pero la tensión en sus hombros no disminuyó, presintiendo que aquel descubrimiento era el inicio de una guerra. Con el documento en sus manos, Elena se acercó a la única ventana, que no estaba completamente tapiada, para aprovechar el último aliento de luz que el cielo le regalaba antes de entregarse a la noche. Al leer las primeras líneas, sintió que el suelo se movía bajo sus pies y tuvo que apoyarse en la pared, de barro, sintiendo la tierra fría contra su espalda, mientras las palabras cobraban vida propia. No era una simple carta, era un acta de propiedad original, un título que databa de tiempos de la Revolución, donde se especificaba que el terreno de la hacienda Los Alacranes pertenecía legítimamente a la comunidad y no a la familia de don Ricardo. El documento tenía el sello oficial de la nación y la firma del abuelo de la patrona, quien en un acto de remordimiento final había devuelto las tierras a los humildes, escondiendo la prueba en la única casa que no podían derribar sin escándalo. Pero lo más impactante no fue el papel, sino lo que la llave abría según las instrucciones escritas en el reverso del documento, unas coordenadas exactas que señalaban una pared específica dentro de aquella misma choza de barro. El texto decía que el barro no solo protege el alma, sino que guarda la sangre de la tierra, una frase mística que Elena leyó una y otra vez hasta que sus ojos se llenaron de lágrimas de incredulidad. Miró hacia la pared norte, donde una grieta profunda recorría el adobe desde el techo hasta el suelo, y sintió una atracción magnética hacia ese punto, como si la casa misma la estuviera llamando para que terminara con su agonía. Milagritos se acercó y le tocó la mano, preguntándole qué decía el papel, pero Elena solo pudo abrazarla con fuerza, sollozando en silencio mientras comprendía que su miseria estaba a punto de convertirse en la mayor amenaza para sus opresores. La revelación física llegó cuando Elena, usando el mango de una vieja cuchara de metal que encontró en la cocina, comenzó a raspar con cuidado el adobe reseco de la pared norte, justo donde la grieta se ensanchaba más. Detrás de la primera capa de barro y paja, sus dedos tocaron algo sólido que no era piedra ni madera, algo que tenía la textura fría y lisa del metal refinado, una caja de seguridad empotrada en el corazón mismo de la estructura. La casa de barro no era una posilga, era una caja fuerte monumental, un escondite perfecto que los ricos de la hacienda habían despreciado durante años, pasando por delante de ella sin imaginar que el tesoro que tanto buscaban estaba bajo una capa de lodo. Elena sentía que la adrenalina le recorría las venas, borrando el cansancio de sus huesos y dándole una fuerza que nunca supo que poseía, mientras el metal de la caja empezaba a asomar entre el polvo rojizo. Al insertar la llave dorada en la cerradura de la caja oculta, el mecanismo giró con una suavidad que contrastaba con la rusticidad del entorno, abriéndose con un suspiro de aire encerrado que olía a incienso y a gloria antigua. Dentro, acomodadas en filas perfectas, descansaban monedas de oro puro, centenarios mexicanos que brillaban con una intensidad que parecía desafiar a la oscuridad reinante en la habitación. Pero junto al oro había algo aún más valioso, una serie de grabaciones en pequeños rollos de película y cartas manuscritas que detallaban cada crimen, cada robo y cada traición cometida por don Ricardo para apoderarse de la herencia de sus hermanos y del pueblo. Elena se llevó las manos a la boca para ahogar un grito de asombro, dándose cuenta de que tenía en su poder no solo una fortuna, sino la horca moral del hombre que más la había humillado en su vida. El choque emocional fue tal que Elena cayó de rodillas sobre el suelo de tierra, llorando con un sentimiento que era una mezcla de risa histérica y un alivio que le desgarraba la garganta. Miraba el oro y luego miraba a su nieta, pensando en todas las noches que pasaron hambre, mientras este tesoro dormía a pocos metros de quienes las despreciaban por su pobreza. Sintió una rabia santa quemándole el pecho,
no por el dinero, sino por la injusticia de un sistema que permitía que gente como don Ricardo caminara sobre los hombros de los humildes mientras escondían la verdad bajo capas de engaño. Su fe en la Virgencita se reafirmó en ese momento, sintiendo que aquel milagro era la respuesta a sus años de oraciones nocturnas y de sacrificios que nadie más había visto, pero que el cielo no había olvidado. Ya no era la servidumbre asustada, ahora era la guardiana de un secreto que podía incendiar todo el valle. Con una rapidez nacida del miedo a ser descubierta, Elena volvió a cubrir la caja con el barro sobrante, usando sus propias lágrimas para humedecer la tierra y sellar la abertura de tal manera que pareciera una simple reparación casera. Sabía que si don Ricardo se enteraba de lo que había dentro de esas paredes, no dudaría en quemar la casa con ella y su nieta dentro, pues para él la vida de una empleada valía menos que una de sus monedas de oro. Guardó el documento y la llave entre sus ropas, sintiendo el peso del metal contra su piel, como una armadura invisible que la protegía del mundo exterior. Miró a Milagritos y le pidió, con una voz que no admitía réplicas, que nunca contara lo que había visto, que a partir de ese momento tenían que ser más humildes y silenciosas que nunca para poder sobrevivir a los lobos que pronto vendrían a aullar a su puerta. Elena terminó su primera noche de dueña sentada en el suelo, abrazando a su nieta mientras la noche caía pesadamente sobre la casa de barro, convirtiéndola en una sombra indistinguible en medio de la llanura desolada. Afuera, el ruido de un motor a lo lejos rompió la calma de la noche, una señal de que don Ricardo no pensaba dejarla tranquila ni siquiera en su primera noche de supuesta libertad. Ella sabía que los rumores sobre su mudanza ya debían estar circulando en la hacienda y que el villano no tardaría en aparecer para reclamar el terreno o simplemente para disfrutar de su miseria una vez más. Con el secreto ardiendo en su pecho y el documento de propiedad oculto bajo su almohada de paja, Elena cerró los ojos y se preparó para la escalada de una amenaza que pondría a prueba su valor y su capacidad de proteger el milagro que el destino le había entregado. La primera señal de que la paz de Elena sería tan efímera como el rocío del desierto llegó con el primer destello del alba. Mientras intentaba encender un pequeño fuego para calentar un poco de agua, notó una figura recortada contra el horizonte, un jinete que permanecía inmóvil en lo alto de la loma, observando la casa de barro con una fijeza perturbadora. No era un extraño, era uno de los capataces de confianza de la hacienda, un hombre de ojos gélidos que siempre había disfrutado intimidando a los empleados más vulnerables. El sentimiento de ser vigilada se le clavó en la nuca como una aguja fría, haciéndole comprender que su salida de la casa grande no significaba que hubiera escapado del radar de sus opresores. Cada movimiento que hacía, cada vez que salía por un poco de leña o para asomarse al camino, sentía que esos ojos invisibles anotaban sus pasos, esperando el momento exacto para lanzar el zarpazo. Los rumores en el pueblo comenzaron a correr como un incendio forestal alimentado por el viento de la envidia y la curiosidad malsana. En el mercado, las vendedoras de tortillas cuchicheaban cuando Elena pasaba, preguntándose en voz alta cómo era posible que una mujer que no tenía ni para un saco de frijoles estuviera tan ocupada reparando una choza que se caía a pedazos. Alguien había visto a don Tacho entrar con sus herramientas de albañilería, y las lenguas viperinas sugerían que Elena debía haber escondido algo de valor antes de salir de la hacienda, algo que no le pertenecía. Este clima de sospecha era exactamente lo que don Ricardo necesitaba para justificar su intervención, creando una atmósfera donde Elena ya no era vista como una víctima de la ingratitud, sino como una sospechosa que guardaba un secreto bajo el barro. Ella caminaba con la cabeza baja, sintiendo el peso de las miradas acusadoras que la asfixiaban más que el polvo del camino. El rugido del motor de la camioneta Lobo Negra rompió la paz de la tarde como un trueno anunciando tormenta, levantando una nube de polvo que pareció tragarse la poca luz que quedaba en el valle. Elena lo vio acercarse por el camino de tierra, sintiendo cómo sus entrañas se retorcían en un nudo de terror puro, pero se obligó a no correr,
a no mostrar la debilidad que él tanto disfrutaba explotar. Cuando el vehículo se detuvo frente a su humilde casa, el hombre que bajó lo hizo con esa arrogancia característica de quien cree que el dinero lo hace dueño del mundo y de las personas. Sus botas de piel de cocodrilo pisotearon el suelo seco, como si quisiera dejar marcada su autoridad en cada centímetro de tierra que ahora, técnicamente, le pertenecía a ella. Don Ricardo se ajustó el sombrero de ala ancha, sus joyas brillando ofensivamente bajo el sol, y miró la casa de barro con un gesto de asco que le deformó el rostro. Se acercó a Elena sin saludar, invadiendo su espacio personal con el olor de su perfume caro mezclado con el hedor de su soberbia insoportable. Con una voz que goteaba veneno, le preguntó qué tanto hacía en esa pocilga, sugiriendo con una risa burlona que quizás estaba buscando los tesoros que solo existen en la imaginación de los pobres y los desesperados. Sus ojos recorrieron las paredes de adobe, deteniéndose sospechosamente en las zonas donde el barro se veía más fresco, donde Elena había intentado ocultar la caja de seguridad la noche anterior. Ella mantuvo las manos escondidas entre los pliegues de su falda para que él no viera el temblor que la sacudía por dentro, mientras el villano se permitía el lujo de patear uno de los muros, burlándose de la fragilidad de su nuevo hogar. Cada palabra de ese desgraciado era una bofetada a su dignidad, una prueba de que su odio hacia ella no tenía límites. Don Ricardo no había venido solo para burlarse. Su presencia tenía un propósito mucho más oscuro y calculado que la simple humillación gratuita. Empezó a decir que había revisado los libros de la Hacienda y que, supuestamente, faltaban unos documentos importantes que la vieja patrona guardaba con celo antes de enfermarse. Con un tono de voz que pasó de la burla a la amenaza abierta, le sugirió a Elena que sería mejor para ella entregar cualquier cosa que hubiera tomado por error, antes de que tuviera que llamar a las autoridades para realizar un registro exhaustivo de la propiedad. La intimidación física era evidente. Se inclinó sobre ella, usando su altura para recordarle quién tenía el poder en ese valle, mientras sus manos jugaban con un látigo de cuero que solía usar con sus caballos. Elena sentía que el aire se le escapaba de los pulmones, pero la imagen de su nieta, durmiendo dentro de la casa, le dio la fuerza necesaria para sostenerle la mirada. Pero antes de ver cómo ella enfrentó a este desgraciado y lo que hizo para defenderse, quiero pedirte algo muy importante. Si te gustan las historias de justicia verdadera, esas donde el bien siempre triunfa sobre el mal, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de estas historias que te tocan el alma. Créeme que lo que viene a continuación te va a dejar completamente impactado. Vamos a seguir con la historia. El ultimátum cayó sobre Elena como una sentencia de muerte dictada por un juez sin conciencia ni misericordia. Don Ricardo le dio exactamente 3 días para desalojar la propiedad, alegando que había descubierto un error en las escrituras y que ese terreno era vital para un nuevo proyecto de riego de la hacienda. Le ofreció una cantidad miserable de dinero, apenas unos cuantos billetes arrugados que no alcanzarían ni para pagar el transporte a la ciudad, y le advirtió que si al cumplirse el plazo seguía allí, vendría con las máquinas para derribar la casa sin importarle quién estuviera adentro. La crueldad en sus ojos era absoluta, el brillo de un hombre que disfruta destruyendo lo poco que tienen los demás solo por el placer de demostrar su dominio absoluto. Elena intentó hablar, pero el nudo en su garganta solo le permitió emitir un susurro que él ahogó con una carcajada estridente antes de escupir al suelo con desprecio, mientras él se alejaba en su camioneta, dejando tras de sí un rastro de humo negro y amargura. Elena sintió que el mundo se le venía encima como una luz de piedras. Los 3 días que le habían concedido eran en realidad una cuenta regresiva hacia su destrucción total, una trampa donde cualquier movimiento parecía llevarla al mismo final desastroso. Entró a la choza y se abrazó a las paredes de barro, sintiendo que el secreto que guardaban era ahora una carga demasiado pesada para sus hombros cansados. El miedo por Milagritos empezó a paralizarla, imaginando a su nieta en la calle, sin techo y con sus pulmones enfermos, sufriendo el frío de la noche, sin más protección que sus brazos.
La desesperación empezó a ganarle terreno a la esperanza, y por un momento consideró seriamente tomar el oro y huir, aunque supiera que don Ricardo tenía ojos y oídos en todos los caminos de salida del estado. Esa misma noche, las represalias comenzaron de una manera sutil pero aterradora, confirmando que el villano no pensaba esperar sentado a que se cumpliera el plazo. Elena fue despertada por un ruido extraño afuera, y al salir con una pequeña vela, descubrió que su único pozo de agua había sido contaminado con aceite quemado, dejando el líquido vital inutilizable y maloliente. No era solo un acto de vandalismo, era un mensaje claro de que podían alcanzarla en cualquier momento y que estaban dispuestos a matarla de hambre o sed antes de que los 3 días terminaran. Lloró en silencio junto al pozo, sintiendo que la oscuridad del valle la rodeaba como una presencia física que quería asfixiarla hasta que no quedara rastro de su existencia. Cada sombra que se movía entre los arbustos le parecía un verdugo enviado por la hacienda, y el miedo empezó a transformarse en una paranoia que no la dejaba ni cerrar los ojos para descansar. Al día siguiente, la situación empeoró cuando descubrió que las pocas gallinas que le quedaban habían sido masacradas durante la madrugada, dejadas frente a su puerta como una ofrenda sangrienta de lo que le pasaría si se negaba a obedecer. No hubo testigos. Nadie en el pueblo escuchó nada, o más bien, nadie se atrevió a decir que escuchó algo por temor a las represalias del patrón de la hacienda. Elena recogió los cuerpos de sus animales con manos temblorosas, sintiendo que la rabia empezaba a filtrarse por las grietas de su miedo, como un fuego lento que empezaba a calentar su sangre. La maldad de don Ricardo ya no era solo una cuestión de tierras o dinero, era una persecución personal que buscaba romper su espíritu y obligarla a arrodillarse ante él para suplicar clemencia. Pero Elena, a pesar de su fragilidad, tenía el orgullo de las mujeres que han sobrevivido a todo, y esa humillación final encendió una chispa de rebeldía que no esperaba sentir. El sabotaje continuó con la quema de una pequeña parcela de maíz que ella había empezado a limpiar para sembrar, un fuego controlado que se detuvo justo a unos metros de las paredes de barro. Las llamas bailaron en la noche, iluminando el rostro de Elena con un resplandor infernal, mientras ella veía cómo sus esperanzas de autonomía se convertían en cenizas negras que el viento se llevaba hacia la sierra. Sabía que don Ricardo estaba observando desde lo alto, disfrutando del espectáculo de su angustia y esperando que ella saliera corriendo a implorar su perdón. Pero Elena permaneció inmóvil frente al fuego, con los ojos fijos en las brasas, sintiendo que con cada segundo que pasaba, su miedo se evaporaba y era reemplazado por una determinación de hierro que no conocía límites. El desgraciado pensaba que la estaba destruyendo, pero en realidad estaba forjando el arma que terminaría por cortarle el cuello moral frente a todo el pueblo. La escala de la violencia subió de tono cuando, al atardecer del segundo día, un grupo de hombres a caballo pasó frente a la casa disparando al aire y gritando insultos que hacían que Milagritos se escondiera bajo la cama llorando de terror. Las balas no dieron en la casa, pero el mensaje de impunidad era absoluto. La ley no existía para Elena, solo la voluntad del hombre que vivía en la casa grande de mármol. Ella abrazó a la niña en medio de la oscuridad, cubriéndole los oídos para que no escuchara las risas brutales de los jinetes que se alejaban galopando hacia la hacienda. En ese momento de abismo emocional, Elena se dio cuenta de que ya no podía seguir buscando una solución pacífica con un demonio que no conocía la palabra paz. La guerra había comenzado, y ella, con su casa de barro y su secreto de oro, tenía que encontrar la manera de dar el primer golpe antes de que el plazo de 3 días se agotara. La noche previa al vencimiento del plazo, descendió sobre el Valle del Olvido con una oscuridad tan densa que parecía querer asfixiar la última chispa de esperanza de Elena. Sentada en el rincón más alejado de la puerta, veía cómo la pequeña Milagritos dormía un sueño inquieto, interrumpido por la tos seca que le desgarraba el pecho y el miedo que la hacía saltar ante cualquier crujido de la madera. Elena se sentía en el fondo de un pozo profundo y sin salida, rodeada de paredes de barro que ahora le parecían una tumba anticipada
en lugar de un refugio sagrado. La soledad era una presencia física, un frío que calaba hasta la médula de sus huesos y le susurraba al oído que una simple mujer de manos calejadas no podía vencer al gigante de la hacienda. Sus oraciones, que siempre habían sido su ancla, se sentían huecas en medio de aquel silencio opresor que solo era roto por el llanto de los coyotes en la sierra. El miedo por su nieta era un veneno que paralizaba sus pensamientos, haciéndola considerar seriamente la posibilidad de rendirse y aceptar la humillante limosna de don Ricardo. ¿Qué valor tenía el orgullo o la justicia si Milagritos terminaba muriendo de frío o de hambre en la cuneta de una carretera olvidada? Por un momento, Elena tomó la bolsa con los centenarios de oro y pensó en huir en la oscuridad, escapar hacia la frontera y dejar atrás aquella tierra maldita que solo le había devuelto dolor por cada gota de sudor entregada. Sin embargo, sabía que los hombres del patrón estarían apostados en cada salida del pueblo, esperando precisamente que ella intentara huir para acusarla de robo y arrebatarle el tesoro antes de desaparecerla para siempre. Estaba atrapada en una jaula de barro y tiempo, viendo cómo los minutos se escapaban entre sus dedos como la arena de un reloj que marcaba su propia ejecución emocional. La insomne vigilia de Elena la llevó a una desesperación tal que empezó a hablarle a las sombras, implorando una señal de la difunta patrona o del patrón que tanto la habían apreciado en vida. Se sentía traicionada por los muertos y olvidada por los vivos. Una sombra entre sombras que ya no tenía fuerzas para seguir sosteniendo el peso de su propia dignidad. El aire dentro de la choza se volvió pesado, cargado con el olor de la cera de la única vela que se consumía lentamente, proyectando formas fantasmales sobre el adobe que parecían burlarse de su desamparo. Fue la noche más oscura de su alma, un enfrentamiento directo con el vacío, donde la tentación de la derrota era más fuerte que el deseo de victoria. Lloró hasta que sus ojos se secaron, sintiendo que su corazón, ya destrozado por años de servidumbre, finalmente se rendía ante la crueldad absoluta de un mundo que no perdona la pobreza. El sabotaje mayor de don Ricardo llegó en la madrugada, cuando el olor a queroseno despertó a Elena antes de que las llamas comenzaran a lamer los cimientos de la propiedad vecina. No quemó su casa todavía, pero prendió fuego al único árbol de sombra que le quedaba y bloqueó el camino de acceso con grandes rocas, aislándola por completo de cualquier posible ayuda del pueblo. Desde la ventana, Elena vio las sombras de los capataces riendo mientras arrojaban antorchas hacia sus pequeños cultivos, destruyendo en minutos lo que a ella le costaría meses reconstruir con sus propias manos. La violencia ya no era velada, era un asalto directo a su cordura, una demostración de que el villano podía quemar su mundo poco a poco, hasta dejarla en cenizas sin que nadie moviera un dedo por ella. Milagritos despertó gritando, y Elena tuvo que cubrirle la boca para que los hombres de afuera no disfrutaran de su pánico, sintiendo cómo el odio la transformaba. Agotada y sin recursos humanos a los que acudir, Elena se arrastró hasta el pequeño altar que había improvisado con una imagen de la Virgencita de Guadalupe y una foto vieja de su difunto patrón. Se arrodilló sobre el suelo de tierra, golpeando el piso con sus puños hasta que sus nudillos sangraron, exigiendo una respuesta del cielo por tanta injusticia acumulada. «No me dejes sola, madre mía», gritó en un susurro desgarrador que pareció retumbar en los cimientos mismos de la casa de barro, mientras el humo de afuera se filtraba por las grietas. En ese momento de búsqueda espiritual extrema, un silencio sobrenatural invadió la habitación, apagando los ruidos de los caballos y las risas de los hombres de Ricardo. Sintió una ráfaga de aire fresco que no venía de ninguna ventana, un escalofrío que le recorrió la espina dorsal y le trajo una calma inexplicable, como si una mano invisible le acariciara el cabello. Fue en medio de ese trance místico cuando Elena notó que la foto del patrón se había deslizado de su marco de madera vieja debido a la vibración de los golpes que ella misma había dado en el suelo. Al recogerla, notó que el papel de la fotografía era inusualmente grueso y que algo crujía entre la imagen y el cartón de soporte que la mantenía firme.
Con manos temblorosas y el corazón latiendo con una esperanza renovada, desarmó el marco con cuidado, revelando un segundo documento doblado meticulosamente, escrito con una tinta roja que parecía sangre seca. No era un título de propiedad, era algo mucho más peligroso para sus enemigos, una confesión grabada y certificada por el propio patrón antes de morir. El documento detallaba que don Ricardo no solo era un estafador, sino que había asesinado a su propio padre, acelerando su muerte con veneno, para evitar que cambiara el testamento a favor de los empleados. El arma secreta no terminó ahí, pues el documento mencionaba una segunda capa del legado, escondida en un lugar que don Ricardo siempre había despreciado por considerarlo basura de pobres. Se trataba de una vieja grabadora de voz de cinta, escondida dentro de una falsa viga de madera en el techo, que contenía la voz del propio patrón denunciando las amenazas de su hijo. Elena subió a una silla vieja y con una fuerza que no sabía que tenía, removió la tapa de madera podrida hasta encontrar el aparato, protegiéndolo contra su pecho como si fuera la vida misma de su nieta. Ahora, no solo tenía dinero y tierras, tenía la prueba criminal que enviaría a don Ricardo a la cárcel por el resto de sus miserables días. El sentimiento de que no estaba sola se transformó en una certeza absoluta, una convicción de que el destino había trazado ese camino de dolor para llevarla hasta este momento de poder. Elena también encontró una lista de nombres de testigos, personas que el villano había despreciado y humillado, sirvientes que conocían la verdad, pero que tenían miedo de hablar sin el respaldo de una prueba contundente. Entre esos nombres estaba el de don Tacho, el albañil, quien resultó ser el custodio secreto de la otra mitad de la historia y el encargado de validar la autenticidad de las grabaciones ante un juez. Ella comprendió entonces que la Casa de Barro era el centro de una red de justicia tardía, una fortaleza moral diseñada por un hombre que sabía que solo la humildad de Elena podría resistir el asedio de la codicia de su hijo. La transformación de Elena fue inmediata. El miedo que antes la paralizaba se evaporó, dejando en su lugar una frialdad letal y una inteligencia estratégica que nunca antes había necesitado usar. Ya no se veía como una víctima, sino como la ejecutora de una sentencia divina. La madrugada la encontró preparando su estrategia, limpiando el polvo de la grabadora y repasando cada palabra de los documentos hasta memorizarlos por completo para que nadie pudiera engañarla con tecnicismos legales. Sabía que el amanecer traería a don Ricardo y sus máquinas, pero en lugar de preparar maletas para huir, Elena preparó una silla en medio de la entrada principal, justo bajo el marco de la puerta de madera. Se vistió con su ropa más limpia, aunque estuviera remendada, y se peinó el cabello con una solemnidad que recordaba a las reinas antiguas que se preparan para una batalla final por su trono. Milagritos, al ver la transformación de su abuela, dejó de llorar y la miró con una mezcla de asombro y respeto, comprendiendo que la mujer que tenía frente a ella ya no era la sirvienta sumisa que agachaba la cabeza ante el patrón. Elena decidió que no iría a la policía del pueblo, pues sabía que todos estaban en la nómina de la hacienda, sino que usaría la propia arrogancia de don Ricardo para exponerlo frente a la comunidad entera. Planeó atraerlo hacia la Casa de Barro, donde la acústica del lugar y la presencia de los testigos que ella convocaría en secreto harían imposible que él pudiera negar su culpabilidad. Era una apuesta arriesgada, una jugada de todo o nada, donde ponía en juego su propia vida, pero sentía que el espíritu del patrón y la fuerza de la justicia estaban de su lado. La noche se fue retirando, dejando paso a una luz grisácea que anunciaba el fin del plazo y el inicio de la guerra, mientras Elena permanecía sentada, inmóvil como una estatua de piedra, esperando el sonido del motor que marcaría el inicio del clímax. Mientras el sol empezaba a asomarse por el horizonte, Elena escuchó el primer estruendo lejano, no de una camioneta, sino de una excavadora que avanzaba pesadamente por el camino de tierra, rompiendo las rocas que ellos mismos habían puesto. La amenaza ya no era un rumor, era una masa de hierro y odio que venía a borrar su existencia de la faz de la tierra bajo las órdenes de un hombre desalmado. Pero ella no se movió.
Simplemente cerró los ojos por un segundo, apretó la grabadora en su regazo y sintió el frío metal de la llave dorada contra su piel, recordándose a sí misma que el cielo nunca abandona a quien lucha con dignidad. La tensión en el aire era tan alta que parecía que el propio barro de la casa iba a estallar, mientras los primeros rayos del sol iluminaban el rostro de una mujer que estaba lista para derribar un imperio. El día del juicio final para la familia más poderosa del Valle del Olvido amaneció con un cielo teñido de un amarillo enfermizo, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo el aliento ante la tragedia inminente. Don Ricardo no llegó solo. Detrás de su camioneta, blindada, el rugido ensordecedor de una excavadora de orugas hacía temblar los cimientos de la tierra, levantando una muralla de polvo que anunciaba el fin de la misericordia. Junto a él, un par de capataces armados y un abogado de ciudad bajaron de los vehículos con la arrogancia de conquistadores que vienen a reclamar un botín de guerra. El sonido metálico de la maquinaria pesada, al detenerse justo frente a la puerta de Elena, fue el último aviso de que el tiempo de las palabras se había agotado, dejando espacio únicamente para la fuerza bruta y la codicia desmedida. La llegada fue una coreografía de intimidación perfectamente ensayada para quebrar cualquier rastro de resistencia en el alma de una mujer solitaria. Los hombres de la hacienda se desplegaron en semicírculo, bloqueando cualquier ruta de escape, mientras el motor de la excavadora seguía encendido, emitiendo un humo negro y denso que se filtraba en el aire puro de la mañana. Don Ricardo caminó hacia el frente, ajustándose el cinturón de cuero con hebilla de plata, mientras sus ojos buscaban la figura de Elena para saborear el terror que esperaba ver en su rostro. Detrás de él, el abogado sostenía una carpeta de piel con documentos que, según ellos, daban legalidad al atropello que estaban a punto de cometer frente a los pocos vecinos que observaban desde la distancia. La tensión era una cuerda tensa a punto de romperse, un silencio cargado de electricidad que envolvía la casa de barro como un sudario. Elena no huyó ni se escondió en las sombras como ellos esperaban. Apareció en el umbral con una parsimonia que dejó a don Ricardo desconcertado por un instante, permaneciendo de pie con la espalda recta, como si estuviera defendiendo un palacio. Su ropa humilde estaba impecable y su cabello, recogido en una trenza firme, le daba un aire de autoridad ancestral que ninguno de los presentes había visto antes en ella. Ya no era la servidumbre que bajaba la mirada. Sus ojos oscuros brillaban con una determinación de hierro, una mirada que parecía atravesar la fachada de poder de los hombres que tenía enfrente. En sus manos sostenía con calma la vieja grabadora y el sobre con los documentos, sin ocultarlos, permitiendo que el sol de la mañana iluminara las pruebas de su redención. La transformación en la postura de Elena era tan evidente que incluso los capataces, hombres curtidos en la violencia, dudaron por un segundo al ver que ella no retrocedía ante el avance de la maquinaria. Algo había cambiado en sus ojos, notando que la fragilidad de la viuda se había convertido en una coraza invisible de dignidad y fuerza ante la mirada atónita de sus enemigos. Se mantenía firme en el centro del camino, bloqueando el acceso de la excavadora con su propio cuerpo, convirtiéndose en un obstáculo moral que ninguna máquina de hierro podía simplemente aplastar sin consecuencias. El viento agitaba suavemente su falda, pero ella permanecía inmóvil, como una raíz profunda que se niega a ser arrancada de la tierra que le pertenece por derecho divino y legal. Don Ricardo se detuvo a pocos metros de ella, sintiendo por primera vez una punzada de duda. El enfrentamiento verbal comenzó con don Ricardo soltando palabras que cortaban como navajas, exigiéndole que se quitara del camino si no quería terminar enterrada bajo el barro de su propia pocilga. Su voz, acostumbrada a dar órdenes que nadie cuestionaba, retumbó en el claro del bosque, llena de una rabia contenida al ver que su presencia ya no causaba el pánico habitual en la mujer. Le gritó que el plazo había vencido y que el abogado tenía la orden judicial de desalojo, una mentira fabricada para dar una apariencia de justicia a su despojo. Elena escuchó cada insulto y cada amenaza con una calma letal, permitiendo que él se hundiera más en su propia arrogancia
frente a los testigos que empezaban a acercarse. No había miedo en su rostro, solo una paciencia infinita, la paciencia de quien sabe que tiene la carta ganadora. Cuando el villano terminó su diatriba de odio, Elena dio un paso al frente y le respondió con una voz que, aunque suave, tenía el peso del granito y la claridad de una campana de iglesia. Le dijo que esa tierra nunca le perteneció a su familia, sino que era el pago de una deuda de sangre y sudor que su propio padre había querido saldar antes de morir. Don Ricardo soltó una carcajada de incredulidad, llamándola loca y estafadora, mientras ordenaba al operador de la excavadora que empezara a mover el brazo mecánico para derribar el techo. Él pensaba que ella estaba fanfarroneando y volvió a amenazarla con la cárcel por difamación pública. Pero la sonrisa de suficiencia de Ricardo se congeló cuando Elena levantó la grabadora de voz y apretó el botón de reproducción, dejando que una voz conocida por todos llenara el aire. La voz del difunto patrón comenzó a relatar desde la tumba las verdades que don Ricardo había intentado enterrar con él, detallando cómo su hijo lo había presionado y negado las medicinas vitales. El audio era una confesión desgarradora, donde el anciano pedía perdón a Elena y le indicaba dónde encontrar las pruebas definitivas de que Ricardo no era el heredero legítimo, sino un impostor cruel. El silencio que siguió a la grabación fue sepulcral, roto únicamente por el ralentí del motor de la excavadora que parecía gemir ante la revelación de la verdad absoluta. Los capataces bajaron las armas, confundidos y avergonzados, mientras el abogado de Vino Ciudad empezaba a retroceder hacia la camioneta, sabiendo que el caso se le escapaba irremediablemente de las manos en medio del escándalo público. Don Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero su primera reacción fue una furia ciega y suicida que lo llevó a intentar arrebatarle el aparato a Elena por la fuerza bruta. Sin embargo, antes de que pudiera tocarla, una barrera humana comenzó a formarse alrededor de la viuda. Eran los habitantes del pueblo, encabezados por don Tacho, que habían llegado armados con la fuerza de la verdad compartida. Don Tacho dio un paso al frente y presentó los documentos notariales originales que él había custodiado por años, confirmando cada palabra de la grabación y revelando el poder legal que anulaba a Ricardo. La comunidad que durante años había sufrido bajo el yugo de la hacienda vio en Elena la chispa de su propia liberación y se unió a ella en un muro de protección infranqueable. La revelación pública fue el golpe de gracia para el imperio de mentiras que don Ricardo había construido con tanta crueldad y esmero criminal durante tantos años de impunidad. Elena expuso frente a todos los presentes los crímenes del villano, incluyendo el desvío de fondos de la comunidad y el asesinato moral de su propio padre en su lecho de muerte. Ya no había lugar para dudas. Las pruebas eran físicas, audibles y legales, respaldadas por el testimonio de un hombre respetado por todos en la región como era don Tacho. El abogado, al ver que la situación era irreversible y que la policía estatal estaba por llegar, abandonó a su cliente en medio del camino polvoriento, dejándolo solo frente a la multitud que ahora le exigía cuentas por años de abusos. La caída del villano fue tan rápida como satisfactoria para todos los que habían presenciado su arrogancia apenas unos minutos antes de que su mundo se derrumbara. Al ver que sus capataces ya no lo obedecían y que el pueblo entero lo rodeaba con miradas de desprecio, la prepotencia de don Ricardo se evaporó completamente de su rostro. Intentó subir a su camioneta para huir, pero la multitud le bloqueó el paso, obligándolo a permanecer allí, bajo el sol que ahora parecía quemar su piel con la misma intensidad de su deshonra. Sus súplicas de negociar fueron recibidas con el silencio gélido de quienes ya no creen en las palabras de una serpiente herida, y su imagen poderosa se desmoronó hasta quedar reducida a la de un cobarde acorralado. El momento de la humillación lenta llegó cuando la Policía Federal llegó al lugar, alertada por las denuncias enviadas por don Tacho y las pruebas filtradas a través de la capital. Ricardo fue esposado frente a todos sus antiguos sirvientes, sintiendo el frío del metal en sus muñecas, las mismas que solían lucir relojes de oro comprados con el hambre ajena. Al ser llevado hacia la patrulla,
sus pies tropezaron con la misma tierra roja que él tanto había despreciado, obligándolo a morder el polvo de su propia derrota definitiva. La imagen de él siendo escoltado mientras la excavadora, su arma de destrucción, permanecía inútil y abandonada, fue la catarsis que el pueblo necesitaba para sanar sus heridas de décadas de opresión sistemática. Elena se quedó parada frente a su casa de barro, viendo cómo la camioneta negra y las patrullas se alejaban por el camino de tierra, dejando tras de sí un silencio de victoria. El sol estaba ahora en su cenit, iluminando la choza que ya no parecía una pocilga, sino un monumento a la resistencia y a la fe de los humildes que nunca se rinden ante el mal. Milagritos la abrazó con fuerza, y por primera vez en años, Elena pudo respirar sin sentir que el aire le faltaba, sabiendo que el peligro había pasado para siempre. El nombre de su familia había sido limpiado de toda mancha, y el legado de la casa de barro apenas comenzaba a escribirse en las páginas doradas de la historia del valle. El destino de don Ricardo fue tan amargo como la hiel que él mismo había sembrado en los corazones de quienes lo rodeaban durante su reinado de terror. Tras el juicio, donde las grabaciones y los documentos fueron pruebas irrefutables, el hombre que una vez se creyó dueño del valle terminó tras los barrotes de una celda fría. Sus cuentas bancarias fueron congeladas y sus propiedades confiscadas para pagar las indemnizaciones de años de robos y abusos contra los trabajadores más humildes de la hacienda. En el pueblo cuentan que ahora aquel que vestía sedas finas viste un uniforme de preso y limpia los patios de la cárcel bajo el mismo sol inclemente que antes despreciaba soberbiamente. La soledad se convirtió en su única compañera, pues incluso sus aliados le dieron la espalda cuando el flujo de dinero sucio se detuvo. La justicia poética se extendió como una bendición sobre toda la región del Valle del Olvido, transformando la realidad de cientos de familias que vivían en la sombra. La lujosa hacienda Los Alacranes fue legalmente entregada a Elena y a la cooperativa de trabajadores que ella misma ayudó a fundar con sabiduría y mucha paciencia. El contraste era impresionante. Donde antes había guardias armados y gritos, ahora se escuchaba el murmullo de la esperanza y el sonido constante de la reconstrucción comunitaria. Elena se aseguró de que cada familia recuperara sus tierras, transformando el imperio de la codicia en un modelo de prosperidad compartida, donde el fruto del sudor se repartía con justicia real. El nombre de la hacienda fue cambiado a El Refugio de la Esperanza, marcando el inicio de una nueva era de dignidad. Elena, a pesar de tener la riqueza necesaria para vivir en la mansión de mármol, decidió mantener su residencia en la casa de barro que le salvó la vida. Restauró la choza con cuidado, pero conservó sus paredes de adobe, pues para ella esa construcción era un santuario de la verdad donde el espíritu humilde venció a la soberbia. Transformó el interior con suelos de madera fina y ventanas grandes, pero por fuera seguía siendo la misma construcción sencilla que recordaba a todos su origen y su lucha. Se convirtió en la abuela del valle, la mujer que desde su puerta de madera seguía recibiendo a quien necesitara un consejo, un plato de comida o una palabra de fe inquebrantable. Su presencia recordaba a todos que el valor no está en el oro, sino en la integridad del alma humana. La prosperidad humilde se manifestó en la creación de una escuela para los niños del valle, construida con los fondos que Ricardo había intentado desviar egoístamente. Milagritos, ya recuperada de sus problemas de salud, fue la primera en cruzar el umbral de aquel centro educativo que llevaba el nombre del patrón original. Elena también fundó un refugio para mujeres abandonadas, dándoles el trabajo digno y el respeto que a ella misma le habían negado sistemáticamente durante 12 años de servidumbre. El pozo que una vez fue contaminado fue limpiado y bendecido, convirtiéndose en una fuente de agua cristalina que nunca más volvió a secarse para el pueblo sediento de justicia. Cada rincón del valle respiraba una paz que no se compraba con dinero, sino con la verdad absoluta de los hechos. La capilla del pueblo fue restaurada por los mismos hombres que antes trabajaban bajo el látigo, convirtiéndose en el corazón espiritual de la nueva comunidad liberada. En su interior
Elena mandó colocar una placa de bronce en honor a todos los humildes que sufrieron en silencio, recordando que los últimos serían los primeros ante Dios. Cada domingo, la plaza se llenaba de gente que ya no caminaba con la cabeza baja, sino con la sonrisa de quienes se saben dueños legítimos de su propio destino y tierra. La historia de la Casa de Barro pasó de ser una leyenda de burlas a ser una parábola de justicia divina que los padres contaban a sus hijos con orgullo. El valle ya no era un lugar de olvido, sino de ejemplo para toda la región circundante. Al mirar hacia atrás, Elena comprendía que cada lágrima derramada había sido el abono necesario para la inmensa felicidad que ahora rodeaba su vida y la de su nieta querida. Las cicatrices de sus manos calejadas seguían allí, pero ya no le causaban dolor, sino orgullo por haber ganado la batalla más importante de su existencia con la verdad. El Valle del Olvido cambió su nombre en la voz de la gente por el de el Valle de la Justicia, un lugar donde los ricos avaros ya no encontraban refugio. El legado de Elena no fue el oro de los centenarios, sino la semilla de dignidad que sembró en la tierra roja para las generaciones venideras. Su historia demostró que el barro, cuando se mezcla con la fe, es más fuerte que el acero de cualquier opresor. La justicia divina a veces parece tardar, pero siempre llega con la precisión de un relojero eterno para poner cada cosa en su lugar correspondiente. La historia de Elena nos enseña que los soberbios siempre terminan cayendo bajo el peso de sus propias mentiras, y que los humildes tienen la solidez de la roca. No hay secreto enterrado que la luz de la verdad no pueda alcanzar, ni herencia maldita que el amor no pueda transformar en una bendición para toda una comunidad. El mundo puede ser cruel, pero hay un orden superior que equilibra la balanza, utilizando a menudo a los seres más sencillos para realizar los milagros más grandes. Elena fue el instrumento de esa justicia, y su vida es el testimonio de que la bondad siempre tiene la última palabra. Como las nubes que se disipan tras una tormenta, la oscuridad en la vida de Elena dio paso a un atardecer eterno de serenidad y gratitud constante hacia el cielo. Ella sabía que su patrona finalmente había encontrado la paz al ver que su última voluntad se cumplió de una manera que nadie pudo imaginar jamás. La vida le devolvió a Elena cada hora de trabajo con creces, permitiéndole ver a su nieta crecer en un mundo libre de cadenas y miedos invisibles. La lección estaba clara: nunca desprecies a quien no tiene nada, porque quizás esa persona guarda la llave del reino que tú crees poseer injustamente. La verdadera herencia es la paz de conciencia que permite dormir cada noche con el corazón ligero y la fe renovada en el mañana. Elena terminó sus días sentada en su mecedora frente a la casa de barro, mientras el sol se ocultaba tras la sierra, pintando el horizonte con los colores de la victoria. A su lado, Milagritos jugaba feliz, llenando el aire de una música celestial que antes no existía en ese lugar marcado por el dolor y la servidumbre. Elena cerró los ojos y respiró hondo el olor de la tierra mojada, sintiendo que su misión en este mundo había sido cumplida con honor y dignidad. Ya no había ruidos amenazantes, solo el sonido del viento acariciando los maizales y el latido de un pueblo que finalmente encontró su verdadero hogar. Ella sabía que el cielo nunca abandona a quien lucha con dignidad, y esa certeza absoluta era el tesoro más grande que jamás podría haber encontrado. Si esta historia te tocó el corazón y crees en lo más profundo de tu alma, que el bien siempre triunfa sobre el mal, te pido que compartas este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Déjanos aquí abajo en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia y si conoces algún caso similar de justicia verdadera. No olvides suscribirte al canal porque aquí siempre traemos historias reales donde la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia.